Buenos días, somos Natalia León y Eva Querol, residentes de Medicina Familiar en Ceuta, y hoy os vamos a dar la sesión sobre alteraciones bioquímicas hepáticas. Hablaremos sobre marcadores, tanto daño como de función hepática, los patrones de alteración, tanto citolítico, colestásico como mixto, y finalizaremos con las indicaciones de derivación. Las alteraciones del perfil hepático constituyen una de las anomalías más frecuentemente observadas, tanto en los pacientes que son asistidos en el ámbito hospitalario como en las consultas de atención primaria. En este último caso, es muy frecuente que las alteraciones del perfil hepático constituyan un hallazgo casual en un paciente asintomático o que consulta por síntomas banales o inespecíficos, pudiendo detectarse hasta en aproximadamente en el 8 al 10% de los análisis rutinarios realizados. Las pruebas de función hepática engloban una serie de determinaciones analíticas frecuentemente utilizadas en las prácticas clínicas, tales como las aminotransferasas, enzimas de colostasis como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamilpeptidasa, la bilirrubina, el tiempo de protombina y la albúmina, representando estos dos últimos parámetros una aproximación a la función sintética del hígado. A continuación, vamos a describir brevemente las características más importantes de cada una de ellas. En las aminotransferasas séricas o transaminasas, las enzimas más frecuentemente determinadas son la alaninoaminotransferasa, ALT o GPT, y la aspartato aminotransferasa, AST o GOT. Mientras que la ALT se encuentra predominantemente en el parénquima hepático, recordad la regla mnemotécnica, la L de liver, hígado en inglés. La AST se encuentra en diferentes localizaciones, además del hígado, tales como el miocardio, el músculo esquelético, páncreas y pulmones, siendo por lo tanto menos específica que la ALT para enfermedades hepáticas. La elevación de los niveles séricos de transaminasas suele indicar una lesión o necrosis de los hepatocitos. No obstante, la magnitud de dicha elevación no se correlaciona con la gravedad o extensión de la misma y generalmente no tiene un valor pronóstico. La presencia de una relación de AST-ALT de al menos 2:1 es sugestiva de hepatopatía alcohólica y una relación mayor a 1 puede sugerir la presencia de cirrosis hepática establecida en pacientes con hepatopatía crónica viral. En las enzimas de colostasis, tales como fosfatasa alcalina y gamma-glutamitil-transpeptidasa, GGT, comentar que la GGT es una enzima presente en los hepatocitos y epitelio biliar. La fosfatasa alcalina, sin embargo, se localiza en el hígado, hueso, intestino y placenta, de manera que su elevación puede ser producto de la alteración en dichos territorios o por un gran estímulo de los mismos, como ocurriría por ejemplo en las mujeres embarazadas, en las que pueden llegar a doblarse sus valores, o en los adolescentes en crecimiento, que pueden triplicar valores normales. La bilirrubina es un producto de la degradación en el catabolismo de la hemoglobina que está presente en el suero de manera no conjugada, como bilirrubina indirecta liposoluble, o conjugada, bilirrubina directa hidrosoluble. El origen de su elevación puede deberse a etiologías y mecanismos muy dispares, que engloban desde alteración en la captación y transporte a problemas en la conjugación o alteraciones en la excreción. En cuanto al tiempo de protombina, nos aporta información acerca de la función sintética del hígado, ya que depende de la actividad de los factores de coagulación de la vía extrínseca, sintetizados en el hígado. El diagnóstico diferencial de una prolongación del tiempo de protombina incluye la investigación del déficit de vitamina K, que puede ser motivada por malnutrición, mala absorción intestinal o el uso de antibióticos, el tratamiento anticoagulante oral o coagulopatías de consumo o déficit congénito de los factores de coagulación. Abajo a la derecha os dejamos una regla mnemotécnica para los factores vitamina K dependientes. La albúmina es una proteína sintetizada por el hígado con una vida media aproximada de 20 días, por lo que no es útil como indicador de síntesis hepática en el fallo hepático agudo. Los niveles de albúmina pueden estar disminuidos en pacientes con cirrosis hepática,
No obstante, existen otras causas extrahepáticas que pueden afectar los niveles séricos, como por ejemplo la desnutrición, neuropatías, síndrome nefrótico o incluso trastornos hormonales. Por dicho motivo, la hipoalbuminemia no es un indicador específico de disfunción hepática, aunque sí puede utilizarse como indicador pronóstico en pacientes con cirrosis hepática. A continuación pasaremos a hablar sobre los 3 patrones de alteración hepática: citolítica, colestásica y mixta, destacando en cada una de ellas las enfermedades más frecuentes. Destacar que la citolítica habrá un aumento de transaminasas ALT y AST y se distinguirán en aguda y crónica. Las más frecuentes en el rango de necrosis aguda serán la hepatitis vírica aguda, tóxica, alcohólica, isquémica y autoinmune, enfermedad de Wilson y colangitis aguda. En la crónica hablaremos sobre hepatopatía alcohólica debido a fármacos producidos por hepatitis B y C, esteatopatía no alcohólica y hemocromatosis hereditaria. En el patrón predominante de citólisis en el rango de una necrosis hepatocelular aguda se incluyen aquellos pacientes que muestran una marcada elevación de la actividad aminotransferasa, es decir, aumento en los niveles de AST y ALT por encima de 15 a 20 veces el rango superior de la normalidad, lo que sugiere una hepatitis aguda. No es infrecuente que esta elevación pueda superar incluso 50 veces el nivel normal. A menudo este incremento se asocia a una elevación simultánea de las enzimas colestásicas, tales como la fosfatasa alcalina y la GGT que ya vimos anteriormente, e incluso de la bilirrubina, de tal modo que el paciente puede presentar a la exploración una ictericia franca. Este rasgo, sin embargo, no es necesario para estimar la presencia de un daño necroinflamatorio intenso. Una situación de este tipo debe hacernos pensar en las siguientes posibilidades. Una hepatitis vírica aguda. En el momento actual, el despistaje de una hepatitis vírica debería incluir a los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, así como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus herpes y el varicela zoster. En este epígrafe deberían incluirse no solamente los fármacos capaces de provocar daño hepatocelular por un mecanismo de toxicidad directa dependiente de la dosis, como podría ser el paracetamol, o por un mecanismo idiosincrásico independientemente de la dosis, como por ejemplo antiepilépticos o antiinflamatorios no esteroideos, sino también determinados productos de herboristería que contienen alcaloides de pirroricina, como el té de Jamaica, tóxicos industriales como el cloruro de vinilo o amatoxinas altamente hepatotóxicas, como las contenidas en la manita faloides. En el cuadro de la izquierda os dejamos los fármacos y productos de herboristería hepatotóxicos más destacados, como la estatina, el alopurinol, el omeprazol, fluoxetina, paroxetina y sertralina. Los que producen esteatosis, como la amiodarona, corticosteroides y ciprofloxacino, alteraciones colestásicas como anticonceptivos, amoxicilina clavulánico y aloperidol, y los productos de herboristería más consumidos, destacando el alcanfor y la cáscara sagrada. La hepatitis alcohólica constituye un ejemplo de daño necroinflamatorio agudo que, sin embargo, no suele cursar con una elevación marcada de la actividad aminotransferasa. De hecho, el nivel de AST rara vez se eleva por encima de 300. No es infrecuente que el paciente manifieste un cuadro de dolor en hipocondrio derecho, con fiebre de 38 a 38,5 y leucocitosis asociada. Estos signos podrían sugerir el padecimiento de una colangitis secundaria a una litiasis coledocal. Este hecho podría añadir dificultades al diagnóstico, particularmente cuando el paciente niega el consumo crónico de alcohol y el clínico carece de esta importante información. Algunos datos apoyan de forma típica el diagnóstico de hepatitis alcohólica, tales como la presencia de una relación AST-ALT al menos de 2:1, una elevación marcada de GGT
lo que significa un signo inespecífico, pero de indudable valor en un contexto clínico apropiado, y la elevación del volumen corpuscular medio de los hematíes, que es una expresión del déficit de ácido fólico que acompaña a los estados de alcoholismo crónico. En las hepatitis isquémicas, los estados de bajo gasto que acompañan a situaciones de hipotensión prolongada, tales como shock séptico o hipovolémico, incluso una insuficiencia cardíaca pobremente controlada, llegan a comprometer la irrigación de órganos vitales. En estas situaciones, el organismo regula el flujo cerebral, miocárdico y renal, sustrayendo una porción significativa de la volemia del territorio esplácnico, la llamada autotransfusión, lo que conduce a una situación de hipoxia y de necrosis hepatocelular, que se acompaña a su vez de una elevación muy marcada de los niveles de ALT y AST, a menudo más de 50 veces por encima del límite superior. No es infrecuente que la hepatitis isquémica vaya acompañada de ictericia, deterioro de la función hepatocelular e hipoglucemia. La mayoría de estos signos revierten en poco tiempo una vez se estabiliza la condición hemodinámica del paciente. La hepatitis autoinmune es una entidad infrecuente en nuestro medio que afecta predominantemente a la mujer y que puede manifestarse con signos de necrosis hepatocelular aguda. Su diagnóstico exige un alto índice de sospecha y debe fundamentarse en la existencia marcada de hipergamaglobulinemia, autoanticuerpos tales como ANA, asma o anti-LC1 y la exclusión de otras etiologías. Siempre debe considerarse ante un cuadro de hepatitis fulminante en la que no llegan a identificarse marcadores virales, fármacos o toxinas. La enfermedad de Wilson debe considerarse dentro del espectro de entidades capaces de provocar una hepatitis aguda. La probabilidad aumenta cuando se trata de enfermos de menos de 40 años y existe una anemia hemolítica asociada. En cuanto a la colangitis aguda, la impactación brusca de un cálculo en el colédoco distal genera un incremento de la depresión endoluminal en las vías biliares, que, además de comprometer el flujo biliar, elevando la concentración de las enzimas de colestasis, recordemos, fosfatasa alcalina y GGT, incrementa también la permeabilidad de la membrana, permitiendo el escape de las enzimas de los intrahepatocitos, como AST y ALT. Por tanto, podremos observar una elevación transitoria de las enzimas de citólisis en un rango de hepatitis aguda, después de un episodio de impactación litiásica de la vía biliar principalmente. Se trata de una elevación transitoria que oscila entre 10 a 25 veces el rango normal y que tiende a normalizarse en poco tiempo. En el ámbito de la atención primaria se plantea con frecuencia la necesidad de evaluar a un paciente que presenta una elevación moderada y sostenida de transaminasas, menor de 250 y superior a 6 meses. Se han postulado distintas estrategias para estudiar este tipo de situaciones. Se ha propuesto un plan de actuación que os dejamos a continuación, teniendo en consideración la prevalencia de las enfermedades que pueden estar implicadas en su patogenia. Así, evaluaremos las causas frecuentes de hipertransaminasemia revisando consumo de fármacos tóxicos o drogas, incluyendo el linolismo, con una buena anamnesis, exploración física completa y los hallazgos en las analíticas. Evaluaremos un posible hígado graso con una ecografía abdominal, solicitaremos marcadores de virus de la hepatitis B y C y haremos un cribado general de hematocromatosis con el metabolismo del hierro. Las causas más frecuentes de una elevación crónica y moderada de transaminasas se relacionan con el abuso de alcohol, la toxicidad inducida por fármacos, la hepatitis vírica crónica y la esteatopatitis no alcohólica. Debemos incluir en el estudio también el metabolismo del hierro, dada la elevada prevalencia de hemocromatosis primaria en el mundo occidental. En la hepatopatía alcohólica, el abuso del alcohol constituye una de las causas más frecuentes de elevación asintomática de las transaminasas. El médico de familia, por tanto, debe estar atento a esta posibilidad etiológica y considerar que con frecuencia los pacientes
niegan este extremo. La importancia de algunos datos para emitir este juicio diagnóstico son relación AST-ALT mayor a 2 y una elevación aislada de GGT 2 veces el rango superior en un paciente con un cociente AST-ALT superior a 2 sugiere fuertemente el diagnóstico de hepatopatía alcohólica. Así, los pacientes con lesiones hepáticas inducidas por alcohol a menudo presentan una infección concomitante por el virus de la hepatitis C o B, por lo que su investigación se hará necesaria incluso en el paciente con historia de abuso de alcohol. El listado de fármacos capaces de provocar lesión hepatocelular es muy amplio. Algunos de ellos son de uso muy frecuente en el ámbito de la atención primaria, incluyendo antiinflamatorios no esteroideos, tuberculostáticos, algunos antibióticos y fármacos antiepilépticos. Establecer una relación causa-efecto entre la toma de un fármaco y la aparición de lesión hepatocelular puede no ser fácil. En general, la relación se establece con mayor probabilidad cuando se reúnen tres condiciones: que exista constancia de que el enfermo no presentaba anomalías bioquímicas previas a la toma del fármaco, que existan evidencias claras de que las pruebas hepáticas se han alterado inmediatamente o poco tiempo después de la ingesta del medicamento y las anomalías desaparecen o mejoran de un modo significativo tras la retirada del fármaco. Los virus de la hepatitis B y C constituyen una causa frecuente de transaminasas elevadas en nuestro medio. En los centros de salud es cada día más frecuente la asistencia de inmigrantes que proceden, sobre todo en Ceuta, de África subsahariana y donde existe una elevada prevalencia de infección por virus de hepatitis B. Atribuir la causa de una hipertransaminasemia a una infección crónica por hepatitis B implica un conocimiento amplio del significado de los marcadores virales. Especial mención requieren las siguientes consideraciones: la presencia de anticuerpos de superficie y o anticor con antígenos de superficie negativo implica una infección pasada y un estado de inmunidad permanente. Deberá buscarse otra causa que explique la elevación de transaminasas. La presencia de antígenos de superficie y anticor en el suero refleja la presencia de una infección crónica por el virus de hepatitis B. En tal caso, se hace necesario determinar el DNA de la hepatitis B para orientar la situación. La positividad de esta última es compatible con un estado de replicación viral activa. Finalmente, un paciente con antígenos de superficie positivo, pero que no muestra ningún marcador de replicación viral, solo puede considerarse un portador asintomático. La hepatitis C representa un problema de primera magnitud a escala mundial. Se estima que alrededor de un 3% de la población está infectada crónicamente por el virus de la hepatitis C. De ahí que esta etiología deba ser firmemente considerada en cualquier paciente con una elevación sostenida o fluctuante de transaminasas. Ante la sospecha de infección crónica por hepatitis C, el primer paso debería ser solicitar anticuerpos antihepatitis C. La sensibilidad del procedimiento oscila entre el 92 al 97% y su positividad permite confirmar el diagnóstico en los pacientes con factores de riesgo. En los pacientes sin factores de riesgo conocidos, debería asegurarse la relación entre la elevación de la actividad aminotransferasa y la infección por la hepatitis C, demostrando la presencia del genoma del virus en la sangre mediante PCR. Finalmente, la negatividad de los anticuerpos anti-VHC no excluye al 100% la presencia de una infección activa por hepatitis C. Por tanto, en los pacientes con factores de riesgo reconocidos y anticuerpos negativos, debería asegurarse la ausencia de infección mediante la determinación del RNA del virus por PCR. La siguiente patología que vamos a ver va a ser la enfermedad hepática grasa no alcohólica.
Dentro de esta enfermedad se va a incluir un amplio espectro de lesiones histológicas que van a tener como denominador común el depósito de lípidos en los hepatocitos, que es lo que se conoce como esteatosis. Y ya a partir de ese punto, pues puede haber una evolución hacia una inflamación crónica, que sería la esteatohepatitis no alcohólica, y en última instancia puede haber una sustitución de ese tejido hepático por colágeno, que sería la cirrosis hepática. Incluso va a haber un porcentaje de estos pacientes que puede acabar desarrollando un hepatocarcinoma. La prevalencia de esta enfermedad, diagnosticada según criterios ecográficos, se estima en torno a un 25,8%, por lo que es una prevalencia bastante elevada en nuestra población. Asimismo, se estima que la evolución de esta enfermedad hacia cirrosis se produce en torno a un 10-29% de los casos en un periodo de unos 10 años. Y se han relacionado múltiples factores de riesgo con la aparición de esta enfermedad: el sexo femenino, el síndrome metabólico como uno de los más importantes, incluyéndose aquí el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2, la dislipemia, la hipertensión arterial y el hipotiroidismo. Se incluye también el síndrome de apnea y hiponea del sueño y los malos hábitos dietéticos, entre ellos llevar una dieta rica en grasa e hidratos de carbono y pobre en antioxidantes. Y para su diagnóstico es preciso que se objetive esteatosis hepática por imagen, generalmente con una ecografía o bien por histología, pero lo más común es que se haga por imagen. Y debe descartarse asimismo el consumo de alcohol superior a 20 gramos al día en los hombres, superior a 10 gramos al día en las mujeres, así como que puedan existir otras causas de esteatosis o de hepatopatía crónica. Y por último, dentro de este primer nivel del algoritmo, hay autores que abogan por descartar también la hemocromatosis hereditaria. Dentro de la hemocromatosis hereditaria se van a englobar varios trastornos hereditarios del metabolismo que lo que hacen es provocar una absorción inapropiadamente alta de hierro y por tanto conducen a un anormal depósito de hierro en los tejidos y al desarrollo progresivo de complicaciones que vamos a ver a continuación. De ellos, la forma más frecuente es la debida a la mutación en el gen HFE, que se localiza en el cromosoma 6, con un patrón de herencia autosómico recesivo. Las manifestaciones clínicas o complicaciones suelen aparecer en los varones a partir de los 40 años y en las mujeres suele aparecer algún tiempo después, pasada ya la menopausia. Y esto es así porque esa absorción inapropiadamente alta de hierro se va a ver parcialmente compensada por las pérdidas hemáticas que se producen durante la menstruación y durante los embarazos. Entre estas manifestaciones se incluyen el desarrollo de artropatía, diabetes, hipogonadismo, hiperpigmentación cutánea como podéis ver en la imagen, miocardiopatías y cirrosis hepática, presentando además un mayor riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Debemos sospecharla cuando encontremos valores de ferritina por encima de 200 o 250, pero sobre todo cuando tengamos un índice de saturación de transferrina por encima del 50%. Sin embargo, el diagnóstico de confirmación requiere obviamente un estudio genético. Si finalmente se llega al diagnóstico, pues debe realizarse un cribado a los familiares de primer grado, especialmente a los hermanos y a los hijos. Y el tratamiento se basa principalmente en realizar flebotomías de forma periódica. Se ha visto que en aquellos pacientes que no reciben tratamiento, la supervivencia a los 5 años pues, se reduce hasta un 50%, por lo cual iniciar el tratamiento de forma precoz es muy importante. Resumiendo, hemos visto que las causas más frecuentes de hipertransaminasemia moderada incluían el alcoholismo, la toxicidad farmacológica o por productos de herboristería, los virus de la hepatitis B y C, la enfermedad hepática grasa no alcohólica y la hemocromatosis. Pues bien, una vez exploradas estas posibilidades, debemos plantearnos otras enfermedades hepatocelulares infrecuentes o bien investigar posibles causas extrahepáticas. Entre estas causas se van a incluir algunas enfermedades musculares, como miopatías congénitas o adquiridas, para lo cual se debe valorar los niveles de aldolasa y de CPK, patología tiroidea, para lo cual debemos solicitar TSH y hormonas tiroideas. Menos frecuentemente se debe pensar también en la enfermedad celíaca, para lo que debemos determinar los niveles de IgA total y anticuerpos antitransglutaminasa. Y debemos pensar también en la insuficiencia suprarrenal, determinando los niveles de cortisol plasmático basal y realizando una estimulación rápida con ACTH. Y una vez excluidas las causas frecuentes de hepatopatía crónica y las causas de hipertransaminasemia no hepática, el siguiente paso en la investigación es considerar, por un lado, la posibilidad de una enfermedad autoinmune,
por lo que se deben determinar inmunoglobulinas y autoanticuerpos, principalmente los ANA, los ASMA, los anti-LKM1 o anti-LC1, y por otro lado, algunas causas de hepatitis crónicas de base genética, como la enfermedad de Wilson, para lo que será útil la determinación de los niveles de ceruloplasmina, de excreción urinaria de cobre y realizar una exploración física exhaustiva en busca de signos que apoyen el diagnóstico, como sería el anillo corneal de Kaiser-Fleischer. Y por otro lado, el déficit de alfa-1 antitripsina, para lo que se determinarían los niveles de alfa-1 antitripsina y el fenotipo si estos están disminuidos. Y llegados a este punto, si no se ha encontrado una causa que explique los niveles elevados de transaminasa, se debe decidir si mantener o bien una conducta expectante o bien plantearse la posibilidad de realizar una biopsia hepática como última herramienta ya diagnóstica. Siempre sopesando pues, los riesgos y beneficios de esta prueba de manera individualizada de acuerdo a cada paciente. El siguiente gran patrón que vamos a ver va a ser el patrón de colestasis. Este patrón de elevación de fosfatasa alcalina, GGT y bilirrubina directa, lo que traduce en la existencia de un bloqueo o una supresión del flujo biliar que impide de forma total o bien parcial la llegada de bilis al duodeno, elevándose con ello pues todos aquellos productos que en condiciones normales constituyen y son eliminados por la bilis, es decir, las sales biliares, la bilirrubina conjugada, la fosfatasa alcalina, la GGT y el colesterol. Ese bloqueo del paso de bilirrubina conjugada al duodeno va a explicar la sintomatología o los signos que caracterizan a este patrón, es decir, la ictericia por un aumento de sus niveles en sangre, coluria por un aumento de la excreción por la orina e hipocolia o acolia por el bloqueo del metabolismo de la bilirrubina en el intestino a urobilinógeno y estercobilina. Ante un patrón de colestasis, el algoritmo a seguir va a ser el siguiente. Lo primero que debemos hacer es revisar los fármacos que toma el paciente en busca de posibles implicados y normalmente realizar una ecografía, ya que el objetivo primordial aquí va a ser orientar si se trata de una colestasis de causa intrahepática o extrahepática. Pues bien, la presencia de vías biliares dilatadas van a apoyar a esta última, es decir, a una causa extrahepática. Y en estos casos lo que se debe hacer es evaluar la naturaleza y el nivel de obstrucción mediante otras pruebas de imagen como serían el TAC, la colangioresonancia magnética o una CPRE. La otra posibilidad va a ser que no hallemos dilatación de las vías biliares. Entonces aquí debemos sospechar de una causa intrahepática y el siguiente paso va a ser determinar los anticuerpos antimitocondriales. La positividad de estos anticuerpos nos indican que probablemente nos encontremos ante una cirrosis biliar primaria. Haciendo un breve recordatorio de esta entidad, pues sabemos que es típica de mujeres jóvenes de menos de 40 años de edad que tienen antecedentes de otras enfermedades autoinmunes, a destacar el síndrome de Sjögren, y que además asocian en la analítica de sangre pues un patrón de colestasis con una clínica de astenia y de prurito, siendo el tratamiento de elección el ácido ursodesoxicólico. Para el diagnóstico pues, se requiere la presencia de dos de los siguientes criterios que aparecen recogidos, que serían los niveles elevados de fosfatasa alcalina durante más de 6 meses, la positividad de los anticuerpos antimitocondriales o bien una histología compatible. Por tanto, el siguiente paso que aparece aquí de la biopsia hepática no es obligatorio. Podemos obtener diagnóstico únicamente con el análisis de sangre y la ecografía. Por otro lado, si estos anticuerpos pues, resultan negativos, es importante valorar el contexto clínico. ¿Por qué? Porque es preciso aclarar que la ausencia de dilatación de la vía biliar evidenciable por una ecografía no va a excluir totalmente que haya un origen extrahepático. Es decir, existen falsos negativos en situaciones, por ejemplo, de obstrucciones parciales o ante fibrosis periductal que impida que la dilatación de las vías biliares, que es lo que precisamente ocurre en los casos de cirrosis y en otra entidad de interés que vamos a ver a continuación, que es la colangitis esclerosante primaria. Y en estos casos pues tendremos que recurrir a otras pruebas de imagen del mismo modo que cuando encontrábamos una dilatación de las vías biliares. Igualmente, haciendo un breve recordatorio de esta patología, sabemos que es típica de varones jóvenes de menos de 40 años de edad, con antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal hasta en un 70% de los casos, principalmente colitis ulcerosa y antecedentes de colangitis de repetición. Aquí vamos a encontrar una afectación tanto de la vía biliar intrahepática como extrahepática
Y para el diagnóstico se requiere de una colangioresonancia magnética que nos va a poner de manifiesto pues, una imagen en cuentas de rosario por esas múltiples estenosis. Esa imagen es la que podéis ver aquí. Lo único que no se trata de una colangioresonancia magnética, sino una CPR. Y el tratamiento pues consiste en el uso del ácido ursodesoxicólico y en aquellos casos en los que exista una estenosis única o predominante pues se puede recurrir también a la CPRE o bien para realizar una dilatación con balón o bien para la colocación de una prótesis biliar. Por otro lado, se conoce como colestasis disociada o anictérica a la elevación aislada de fosfatasa alcalina y de GGT con valores normales de bilirrubina. Esto normalmente va a traducir la existencia de un bloqueo parcial en la excreción biliar, limitándonos lo que serían las posibilidades etiológicas principalmente a procesos infiltrativos, ya sean metástasis hepática, tumores primarios o enfermedades granulomatosas, obstrucciones parciales del colédoco por litiasis o bien la colangitis esclerosante primaria y la cirrosis biliar primaria que acabamos de ver. En estas tablas además se van a recoger causas frecuentes de la elevación aislada o predominante de alguna de estas dos enzimas, que bueno, recordando en qué otros tejidos pues podíamos encontrarla o ante qué situaciones podían elevarse son fáciles de intuir, por ejemplo la elevación de GGT en el infarto agudo de miocardio o en la insuficiencia renal. Otra posibilidad va a ser que nos encontremos con una elevación aislada de bilirrubina sin otras pruebas hepáticas alteradas, que va a traducir en la gran mayoría de los casos alteraciones menores relacionadas con el metabolismo de la misma. En resumidas cuentas, esas elevaciones pues, pueden deberse o bien a una producción excesiva o bien a un fallo en los mecanismos de captación, de transporte, de conjugación y de excreción del pigmento. Y va a ser importante diferenciar si esa elevación se produce a expensas de bilirrubina indirecta o bien a expensas de bilirrubina directa, ya que nos orienta a etiologías distintas. Así pues, una elevación de bilirrubina a expensas de indirecta debe hacernos pensar, por un lado, en una producción excesiva, como ocurriría, por ejemplo, en anemias hemolíticas, eritropoyesis ineficaz, en la reabsorción de grandes hematomas o en los infartos tisulares, y por otro lado, debe hacernos pensar en un fallo en la captación o conjugación de la misma, destacando aquí en este apartado el síndrome de Gilbert por la alta prevalencia que tiene. Se estima que está presente en torno a un 10% de la población y se trata de un trastorno autosómico dominante con una penetrancia incompleta que debe sospecharse en adolescentes y adultos jóvenes que tengan ictericia intermitente a expensas de la bilirrubina indirecta y en ausencia de anemia y de enfermedad hepática. De hecho, el diagnóstico se va a realizar por exclusión ante ese aumento de bilirrubina indirecta mantenido en el tiempo con el resto del perfil analítico normal. Y esos episodios de ictericia pues, pueden desencadenarse ante situaciones de ayuno, de ingesta de alcohol, en los embarazos o bien en otras situaciones que supongan un estrés. Y en el otro bloque nos vamos a encontrar una elevación de bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa que nos debe hacer pensar en un fallo en el transporte intrahepatocitario, como ocurre en el síndrome de Dubin-Johnson y en el síndrome de Rotor, o bien un fallo en la excreción, bien por insuficiencia hepática, por alteración en la secreción celular o bien por una obstrucción a nivel de la vía biliar. Y por último, podemos encontrar un patrón mixto que asocie parámetros de citólisis y parámetros de colestasis. En estos casos, el algoritmo a seguir, como hemos ido viendo hasta ahora, pues obliga a descartar en primer lugar causas relacionadas con el consumo de tóxicos, ya sea alcohol o fármacos. Por ejemplo, en este patrón pues podríamos incluir la hepatitis colestásica por amoxicilina ácido clavulánico. Y cuando se sospecha de una de estas causas, pues estaría indicado retirar o bien el consumo de alcohol o el fármaco y repetir los análisis en unas 4 o 6 semanas para valorar la respuesta. Si el paciente no consume alcohol ni ningún fármaco potencialmente sospechoso, pues se debe realizar una ecografía abdominal. Y esta ecografía o bien nos va a dar el diagnóstico o va a requerir de realizar otras pruebas complementarias para alcanzar el mismo. Como podéis ver, pues prácticamente son las mismas patologías que hemos ido viendo anteriormente, principalmente las que nos podían dar un patrón colestásico o colestásico disociado. Y esto es así porque, como explicó Eva anteriormente, ese aumento de la presión endoluminal en la vía biliar por la obstrucción provoca un aumento de la permeabilidad del hepatocito, provocando la salida de las transaminasas que están en su interior.
Y en esta diapositiva hemos querido recoger así un poco a modo de resumen las principales causas de alteraciones de la bioquímica hepática en las que debemos pensar. Básicamente debemos tener siempre presente la enfermedad de hígado graso no alcohólico, el consumo de alcohol, el consumo de fármacos, de productos de herboristería y otros tóxicos, las hepatitis, las obstrucciones biliares intra y extrahepáticas y los procesos neoplásicos hepáticos. ¿Cómo iniciar el estudio? Pues bien, ante un hallazgo analítico alterado no debemos basarnos, como ya sabéis, únicamente en el mismo, aunque este haya sido un hallazgo casual, y va a ser muy importante realizar una anamnesis detallada y una exploración física exhaustiva en busca de signos o síntomas pues, que se nos hayan podido pasar por alto. En la historia clínica va a ser importante indagar sobre el consumo de tóxicos, sobre los factores de riesgo para la infección por virus de la hepatitis B o C que veíamos anteriormente, sobre el consumo de productos de herboristería o la exposición a tóxicos y sobre antecedentes personales pues, de síndrome metabólico que nos pueda orientar a una enfermedad de hígado graso no alcohólico, enfisema que nos oriente a un déficit de alfa-1 antitresina, trastornos neurológicos que nos oriente a una enfermedad de Wilson o alteraciones tiroideas que nos oriente a causas autoinmunes. Y además van a ser importantes también los antecedentes familiares ante patologías de perfil genético, como hemos visto la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis o el déficit de alfa-1 antitresina. En la exploración física se deben buscar signos que sugieran hepatopatía crónica, como son las arañas vasculares, la ginecomastia, la circulación colateral, la hepatomegalia o la citis, signos sugestivos de enfermedad de hígado graso no alcohólico, como los antomas y los antelasmas, anillo corneal de Kaiser-Fleischer en la enfermedad de Wilson o hiperpigmentación cutánea e hipertrofia de la segunda y tercera metacarpofalángica sugerentes de hemocromatosis. Y como ya se ha dicho en varias ocasiones, el patrón de elevación de transaminasa también nos puede ser de ayuda cuando se sospeche de un origen enólico, ya que la relación de AST a LT suele ser superior a 2. Y respecto a las exploraciones complementarias, ¿cuándo debemos pedir las pruebas de imagen? Pues a modo de resumen, se debe solicitar la ecografía cuando se sospeche esteatosis hepática, recordamos que era necesaria para su diagnóstico, cuando se sospechen causas biliares o bien presencia de lesiones ocupantes de espacio y en el seguimiento de las hepatitis para descartar posibles complicaciones. Y por último hemos querido recoger las indicaciones de derivación a otros servicios, tanto a urgencias como a digestivos, diferenciando además en este último pues, dos niveles de prioridad. Serían indicaciones de derivación al servicio de urgencia la alteración del tiempo de protrombina, ya que indica que el daño hepático es de instauración aguda y potencialmente grave, y la presencia de un deterioro del nivel de conciencia que nos sugiera que puede existir una encefalopatía hepática, pudiendo evolucionar esta, como ya sabéis, hasta el coma. Por otro lado, es indicación de derivación con carácter preferente a digestivo la sospecha de hepatocarcinoma o bien la presencia de una colestasis disociada mantenida en el tiempo. Y finalmente son indicaciones de derivación con carácter ordinario digestivo las hepatitis virales crónicas para valorar la necesidad de tratamiento, las enfermedades metabólicas o autoinmunes, cuando es necesario realizar pruebas diagnósticas que no se pueden solicitar desde atención primaria, como sería un TAC o una colangioresonancia magnética, una CPRE, el fibroscan o una biopsia hepática, y ante la sospecha de cirrosis. En cuanto al seguimiento, no existen recomendaciones específicas, pero en el caso de la enfermedad de hígado graso no alcohólico hay una herramienta que es el Fibrosis Score, que incluye variables manejables desde atención primaria como son el índice de masa corporal, la edad o los valores de las transaminasas y que nos permite calcular el riesgo de fibrosis de manera que nos puede ayudar un poco a decidir cuándo derivar al especialista.